El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, bendecido por Dios con una sabiduría inigualable, una riqueza asombrosa y un poder inmenso. Pero, ¿qué le sucedió realmente a este gran rey? ¿Cómo terminó un hombre tan favorecido por Dios su vida en la desesperación, el arrepentimiento y la ruina espiritual? Acompáñanos mientras descubrimos la historia no contada del último día de Salomón, un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de apartarse de Dios. Descubre cómo un rey que lo tenía todo terminó diciendo todo es vanidad y lo que su historia significa para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final para presenciar las lecciones poderosas de la vida de Salomón, que todavía pueden cambiar la nuestra. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar las trampas que lo desviaron esta historia? No se trata solo de un rey. Se trata de cada uno de nosotros que alguna vez hemos luchado con el orgullo, la tentación y la atracción de los deseos mundanos. Si encuentras esta historia inspiradora y reveladora, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tu apoyo nos ayuda a traer más poderosas historias bíblicas y lecciones que transforman vidas directamente para ti. También te animamos a compartir tus pensamientos. ¿Qué te impactó más del viaje de Salomón? Deja un comentario abajo. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque estas lecciones atemporales están hechas para ser compartidas. Entonces, adentrémonos en el capítulo final de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad definitiva detrás de su ascenso, su caída y el desgarrador final del rey más sabio de Israel. No te pierdas esta poderosa historia que podría cambiar la manera en que ves tu propia vida. Empecemos. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa increíble. Era el hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para ascender al trono de Israel después del reinado de David. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divina. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, leemos que el Señor se apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. En respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado. No pidió riqueza, larga vida, ni la muerte de sus enemigos. En cambio, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón pidió humildemente: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Dios se complació mucho con la petición de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 a 14, Dios no solo concedió a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas, en honor y una larga vida, con la condición de que Salomón permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba de inmediato cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. Este evento, registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, muestra el discernimiento dado por Dios a Salomón. Sugirió dividir al niño vivo en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su reclamo antes que ver a su hijo muerto. El pueblo de Israel se maravilló de su sabiduría, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente con su rey. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todas partes. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 a 30, está escrito: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón escribió 3000 proverbios y más de 1000 cánticos. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, cubriendo temas de la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa monarca que viajó una gran distancia para probar su sabiduría con preguntas difíciles. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 a 7, ella declaró: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído. Este encuentro destacó que la bendición de Dios sobre Salomón no solo era personal,
sino también un testimonio del favor de Dios sobre Israel. Pero el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una tarea que su padre David había deseado cumplir. El templo de Salomón, descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 6, fue una maravilla arquitectónica de su tiempo, construido con los mejores materiales: cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en completarse, y se erigió como el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 a 11. Cuando el templo fue terminado, Salomón guió a la nación en una poderosa oración de dedicación. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 a 53, él oró reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole que escuchara las oraciones de su pueblo. La sincera oración de Salomón se resume en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, poder e influencia. El reino de Salomón fue un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todos los rincones del mundo antiguo. Como se registra en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 23 a 24, el rey Salomón fue mayor que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La riqueza de Salomón era incalculable. Controlaba rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales desde tierras lejanas. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Versículo 22. Su flota de barcos regresaba cada 3 años cargada de tesoros, demostrando su amplia influencia. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, aprendemos que solo en oro, el ingreso anual de Salomón era de 666 talentos, más de 25 toneladas de oro cada año. El trono de Salomón era diferente a cualquier otro. Descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 18 a 20, estaba hecho de marfil y recubierto de oro puro, con 6 escalones, cada uno flanqueado por 12 leones, uno a cada lado de cada escalón. Era un símbolo de su poder incomparable, y no había nada similar en ningún otro reino. El lujo se extendía más allá del palacio. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 21, se menciona: todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. Ninguna cosa de plata no se apreciaba en los días de Salomón. Esto ilustra la abundancia y opulencia de su reinado, donde incluso la plata se consideraba común y sin valor. Sin embargo, con esta inmensa riqueza vino la tentación. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a formar alianzas con las naciones vecinas, a menudo selladas mediante matrimonios. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 2, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluidas moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones con las cuales el Señor había advertido a Israel que no se uniera en matrimonio, porque ciertamente apartarían sus corazones tras otros dioses. Salomón tomó estas advertencias a la ligera. Tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Estos matrimonios fueron más que simples alianzas políticas, fueron una violación directa del mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, que instruía que el rey no deberá tomar muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. A medida que avanzaba el reinado de Salomón, la influencia de sus esposas extranjeras comenzó a afectar gravemente su vida espiritual. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, Salomón permitió que su amor por estas mujeres eclipsara su devoción al Dios de Israel. La desobediencia de Salomón se manifestó en la construcción de lugares altos, altares en terrenos elevados donde se llevaban a cabo sacrificios y adoración a dioses extranjeros. Construyó altares para Astarte, la diosa de los sidonios,
una deidad asociada con la fertilidad y la sensualidad, en directa oposición a la santidad de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 5. También construyó lugares altos para Quemos, el dios de los moabitas, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto incluía el sacrificio de niños, una práctica detestable para el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 7 a 8. Estas acciones no fueron simplemente actos de aceptación cultural, fueron violaciones directas de los mandamientos de Dios. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 a 3, Dios había instruido específicamente a los israelitas a destruir todos los lugares altos dedicados a otros dioses, no a construir nuevos. Las acciones de Salomón, por lo tanto, fueron una flagrante desobediencia a los claros mandatos de Dios. La trágica ironía de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que él había pedido para discernir entre el bien y el mal, ahora estaba eclipsada por sus compromisos morales. Se enredó en la idolatría, algo contra lo que Dios había advertido a Israel desde los días de Moisés. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 a 4, Dios había ordenado: no te unirás en matrimonio con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. A pesar de estas claras advertencias, el corazón de Salomón se desvió. Su lealtad dividida contrasta marcadamente con la de su padre David, quien, a pesar de sus propias fallas, permaneció devoto a Dios. La ira de Dios hacia Salomón no fue oculta. El Señor se había aparecido a Salomón 2 veces, primero en Gabaón y luego en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara fielmente. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 6 a 7, Dios había dicho más: si vosotros y vuestros hijos os apartáis de mí, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que os he dado, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Continuó construyendo santuarios y participando en la adoración idolátrica. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 a 10, registra la respuesta de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. El trágico alejamiento de Salomón sirve como una advertencia. El hombre que lo tenía todo: sabiduría, riqueza y favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por la atracción de los dioses extranjeros y la influencia de quienes lo rodeaban. Cambió su devoción a Dios por la aceptación de sus esposas y los ídolos que ellas adoraban. El Dios que había bendecido a Salomón tan abundantemente, ahora pronunció un juicio severo sobre él. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, el Señor declaró: por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Esta profecía señaló el comienzo del fin del Reino Unido de Israel. El reino, que una vez fue glorioso, y que Salomón había construido con la bendición de Dios, ahora estaba encaminado hacia la división, el conflicto y la contienda. El juicio de Dios fue rápido y decisivo, pero también atenuado con misericordia. Por amor a David, el padre de Salomón, Dios no arrancaría el reino durante la vida de Salomón. En cambio, el peso completo de las consecuencias caería sobre su hijo Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 12 a 13. El juicio de Dios fue una consecuencia directa de la infidelidad de Salomón. Aunque Salomón había sido elegido por Dios, su corazón se había desviado demasiado. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 29 a 31, vemos una poderosa ilustración de esto cuando el profeta Ahías se encontró con Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, fuera de Jerusalén. Ahías tomó su capa nueva, la rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. En el último día de su vida, el rey Salomón, una vez el hombre más sabio y rico de la tierra, se sentó en su palacio, reflexionando sobre el esplendor que había definido su reinado. Su vida había estado llena de logros increíbles, una sabiduría que asombró a las naciones,
una riqueza inconmensurable y un reino que alcanzó la cima de su poder bajo su gobierno. Pero sus momentos finales no estaban llenos de la alegría de esos logros. En cambio, estaban marcados por un profundo sentimiento de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Las reflexiones de Salomón se capturan de manera conmovedora en el libro de Eclesiastés, una obra que a menudo se atribuye a sus últimos años. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, Salomón lamenta vanidad de vanidades, dijo el predicador, en vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Estas palabras reflejan el vacío que Salomón sentía al mirar atrás a una vida que se había desviado de su propósito original. A pesar de su inmensa sabiduría, había perdido de vista al Dios que le había dado todo. Mientras se sentaba en su palacio, la mente de Salomón viajaba a través de los años. Recordaba el día en que dedicó el templo, una estructura grandiosa y sagrada construida para honrar al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Había orado fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo, y la gloria de Dios descendió como una nube, afirmando su complacencia con la obra de Salomón. Pero ahora, el corazón de Salomón estaba lejos de aquellos días de devoción. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 a 11, Salomón reflexiona sobre la vanidad de sus búsquedas. No negué a mis ojos nada de lo que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón disfrutó de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Luego, consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me tomé para realizarlas, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho alguno debajo del sol. La riqueza de Salomón le había permitido disfrutar de todos los placeres posibles. Construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros e incluso importó animales exóticos. Tenía cientos de sirvientes y músicos para entretenerlo. Sin embargo, en su vejez, todos estos logros se sentían vacíos. Había perseguido todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero había perdido su dirección espiritual en el camino. El rey, que una vez fue sabio, ahora entendía que todos sus logros no eran nada sin Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 destaca la futilidad de sus búsquedas materiales. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Salomón había aprendido demasiado tarde que los deseos de su corazón lo habían alejado del camino de Dios. En su juventud, Salomón tuvo una relación cercana con Dios. Había construido el templo como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, pero con el tiempo, sus numerosos matrimonios con extranjeras, sus alianzas y sus compromisos con la idolatría lo distanciaron del Señor. Había abandonado a su primer amor, el Dios de su juventud, quien se le había aparecido en sueños y le había concedido una sabiduría sin igual. Los escritos de Salomón revelan a un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6, una vez aconsejó: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sin embargo, no logró seguir su propia sabiduría. En su búsqueda de los placeres terrenales, se apoyó en su propia comprensión y se desvió del camino recto de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Salomón da un último consejo que resume sus reflexiones. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras, escritas al final de su vida, capturan la esencia de lo que Salomón llegó a comprender, que la obediencia a Dios es el único camino verdadero hacia la plenitud. El último día de Salomón fue un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera de las búsquedas terrenales. Había recibido los más grandes dones, pero los había desperdiciado al apartarse de Dios. Al enfrentar sus últimos momentos, entendió que su sabiduría, riqueza y poder no valían nada sin un corazón devoto al Señor. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Salomón expresa una verdad conmovedora: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, había caído víctima de sus propios planes. Sus reflexiones finales sirven como advertencia para todos aquellos que buscan la realización en las cosas de este mundo, en lugar de en Dios. La historia de Salomón es una lección sobria sobre la importancia de mantenerse fiel a Dios. Su último día no estuvo marcado por celebraciones, sino por una profunda reflexión sobre lo que había perdido.
Había comenzado con tanta promesa, pero sus últimos años estuvieron nublados por el arrepentimiento. El rey más sabio que jamás haya existido aprendió de la manera más difícil que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer puede reemplazar un corazón plenamente devoto a Dios. Tomemos a corazón las palabras finales de Salomón y recordemos que nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de ganancias terrenales, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El legado de Salomón nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que mantenemos con nuestro Creador. El último día de la vida del rey Salomón no estuvo marcado por la alegría de la victoria, sino por el dolor de una vida que se había desviado de Dios. Aprendamos de sus errores. No importa cómo se empieza, sino cómo se termina. Que todos nos esforcemos por permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por ver este video. Si te ha parecido esclarecedor, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Y recuerda, la verdadera sabiduría proviene de seguir a Dios con todo tu corazón, mente y alma.